Bueno, muy buenos días para todos. Eh, en primer lugar, disculpas por los problemas técnicos que se presentaron al inicio de la presentación. Es un verdadero placer volver a este recinto que durante 2 años exprimió las suprarrenales. Y muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar de un tema bien interesante, del cual desafortunadamente tenemos mucho desconocimiento en el ejercicio de nuestra práctica médica, y es cómo atendemos a los pacientes que tienen estadios terminales de enfermedades orgánicas o sistémicas, en este caso específicamente hablando de la insuficiencia cardíaca, y cómo el cuidado paliativo nos ofrece oportunidades para mejorar la atención de estos pacientes y el bienestar tanto de ellos como de sus familias. Si ustedes me lo permiten, vamos a arrancar con un pequeño segmento de este video que nos va a traer una de las reflexiones que debemos afrontar en los pacientes con estadios avanzados de enfermedades orgánicas. La OMS nos plantea la definición de cuidados paliativos como una estrategia en la atención de los pacientes que está dirigido especialmente a personas que padecen enfermedades graves con un potencial desenlace fatal en el mediano y en el corto plazo. Y no solamente mejora la atención de los pacientes, sino que se enfoca también en el tratamiento o en el seguimiento de sus familias, afrontando los problemas más frecuentes que ofrecen estas enfermedades y ante todo procurando por prevenir y aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad, no solamente con el control de los síntomas, sino identificando otros problemas en los escenarios sociales, emocionales y espirituales de los pacientes con enfermedades graves. El primer reto que tenemos en la atención de cuidado paliativo es identificar al paciente y sus familias como los protagonistas en la atención sanitaria. Son realmente ellos los que nos van, a partir del conocimiento que tienen de su enfermedad, las perspectivas frente a la misma y las expectativas frente al tratamiento, van a organizarnos nuestra línea de intervención frente a la labor diagnóstica y terapéutica de los pacientes con enfermedades graves. Como características generales y objetivos del tratamiento paliativo lo reconocemos como una línea de intervención con un carácter interdisciplinario, abierta siempre al diálogo y al compartir de saberes entre las diferentes especialidades implicadas en los cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas, y a partir de ese conocimiento compartido tratar de mejorar las intervenciones para lograr mayor bienestar en las personas. El objetivo, como ya lo mencionamos, es el alivio de el sufrimiento vinculado a síntomas, pero también integrando los aspectos espirituales y emocionales de los pacientes. Ante todo, ratifica la vida digna como el mecanismo o la oportunidad que tienen los seres humanos de desarrollarse como tales, y la muerte la reconoce como un mecanismo o un fenómeno natural en el cual dicta acompañamiento y apoyo al paciente, pero en ningún momento pretende ni retrasar ni adelantar el proceso natural de la muerte. Ofrece un apoyo al paciente y a medida que la enfermedad transcurre, brinda oportunidades para que el paciente lleve una vida lo más activa posible en la medida que su enfermedad se lo permite. Y como vamos a ver, es una estrategia de intervención continua, que no solamente se limita para los estadios finales, cuando los especialistas en cierta área se ven con las manos atadas, con pobres estrategias para el control de los síntomas o para mejorar la expectativa de los pacientes, sino que se da de forma longitudinal y transversal durante toda la enfermedad. Como concepto de enfermedad avanzada no oncológica, el antecedente más importante es esta publicación de Hinton en 1963. Este autor reconoce que hay enfermedades crónicas no oncológicas que en sus estadios finales manifiestan síntomas incluso tan intensos como el cáncer, pero en contraposición al cáncer hay menos estrategias para aliviarlos, controlarlos y disminuir el sufrimiento relacionado con ellos. A finales del siglo pasado, con las manifestaciones graves de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, la iniciativa OSPICE, que básicamente brinda cuidados paliativos a pacientes con enfermedad oncológica, hasta ese momento se ve obligada a extender sus servicios a estos pacientes con condiciones médicas no oncológicas.
Y aparece literatura bien interesante relacionando enfermedades orgánicas o sistémicas crónicas con comportamientos avanzados en el cual los pacientes tienen pobre control de los síntomas y mucho sufrimiento asociado a la enfermedad, en diferentes modelos como la EPOC, la insuficiencia cardíaca, Alzheimer y otras demencias, y la insuficiencia renal crónica. Es así como nace el concepto de enfermedad no oncológica avanzada, reconociendo como los estadios finales de diferentes enfermedades orgánicas y sistémicas en las cuales hay nula o ausente posibilidad de una respuesta razonable al tratamiento convencional, que en otros escenarios hubiera logrado el control o la curación de la enfermedad. Estos escenarios usualmente conducen a síntomas muy intensos que imprimen sufrimiento tanto en los pacientes como en las familias, y hay algo bien interesante, que estos estadios generan gran impacto emocional en todo el equipo de atención, no solamente en los pacientes, en las familias, sino en los médicos tratantes. Y esto porque todos observamos de forma muy cercana el proceso de muerte. De una forma, digamos, aproximada, una enfermedad avanzada no oncológica tiene un pronóstico vital inferior a los 12 meses. Y aunque no existen parámetros universales, la Asociación Nacional de Hospicios de Estados Unidos nos propone este conjunto de características clínicas y paraclínicas para considerar que un paciente está cercano a manifestaciones avanzadas de su enfermedad orgánica. En primer lugar, que la historia clínica documenta un comportamiento progresivo, y un ejemplo de la enfermedad cardiovascular sería un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, queda con disfunción sistólica, posteriormente progresan a síntomas de falla y finalmente esos síntomas son mal controlados. Claramente este paciente tiene un comportamiento progresivo hacia el mal control de los síntomas. Usualmente los pacientes con enfermedades avanzadas no oncológicas tienen de forma recurrente requerimientos de atenciones por urgencias y hospitalizaciones, de forma numérica más de una en un periodo de 6 meses, y cada hospitalización se vincula a una pérdida progresiva de la capacidad funcional de ese paciente. Y esta es otra característica de la enfermedad avanzada no oncológica: los pacientes comienzan con una dependencia superior en las actividades cotidianas de autocuidado. Usualmente la fase avanzada se acompaña de compromiso de 3 o más actividades del autocuidado o de la vida diaria. Y un fenómeno universal de las diferentes disfunciones orgánicas o sistémicas avanzadas es la presencia de desnutrición, ya sea documentada por una pérdida de más del 10% en un periodo de 6 meses o por una albúmina sérica menor de 2.5 gramos. Y va más allá la asociación y nos propone unos criterios dependiendo de cada órgano y sistema, y nos habla de que tenemos una enfermedad hepática avanzada cuando tenemos una hepatopatía crónica, usualmente sin posibilidad de estrategias curativas, y en la cual se han redireccionado todos los esfuerzos al control de los síntomas. En el caso del compromiso neurológico nos propone varias entidades como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y cualquier tipo de demencia de diferentes etiologías que está teniendo un comportamiento progresivo hacia estadios más avanzados, y la enfermedad de Parkinson en estadio terminal. También incluye en esta categoría el ataque cerebrovascular grave. En el caso de enfermedad pulmonar, el ejemplo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene frecuentes reagudizaciones, tiene poca respuesta a los broncohilatadores, el paciente se encuentra con síntomas persistentes en reposo e hipoxémico. La enfermedad renal crónica que no tiene posibilidad de diálisis o tiene contraindicación para el trasplante, y nos señala la insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, en el cual se ha descartado la estrategia de trasplante como un tratamiento para la misma. Así pues, el estadio D de la falla cardíaca es el estadio final de la enfermedad, y estos estadios nos recuerdan que la falla cardíaca tiene un comportamiento progresivo, desde entidades que aumentan el riesgo de su presentación, alteraciones funcionales y estructurales que finalmente se vuelven sintomáticas, y síntomas que persisten a pesar de un adecuado tratamiento médico dirigido por guías. Lo triste de esto es que muchos pacientes llegan a este estadio a pesar de tener un seguimiento estrecho por su médico internista o cardiólogo, sin saber que ese era el estadio final de la enfermedad, y lastimosamente enviando mensajes repetitivos de que estaba en camino a manifestaciones avanzadas o estadios avanzados de la enfermedad. Y eso en parte está explicado por esto. Vean los diferentes modelos de enfermedad que tenemos. Acá tenemos el ejemplo de la muerte súbita, un paciente que estaba completamente sano y muere de forma repentina.
El diagnóstico de cáncer usualmente viene oligosintomático, con un leve compromiso de la funcionalidad, se hace el diagnóstico en un estadio avanzado y de forma precipitada el paciente pierde funcionalidad y finalmente se conduce a la muerte. Y vean el ejemplo de la fragilidad. Son pacientes que de forma lineal van perdiendo funcionalidad hasta que finalmente mueren. Pero observen el modelo de enfermedad orgánica en el cual está la falla cardíaca. Y esto es lo que sucede. Estamos en un estadio de disfunción sistólica asintomática, por decirlo. El paciente tiene un primer episodio de agudización, el paciente llega muy mal a urgencias, con congestión, con disnea. El médico le inicia diurético y ¡pum! El paciente se recupera, se siente mejor. Y eso da una falsa percepción de bienestar. El paciente se va bien para la casa, pero dentro de un año, qué sé yo, comienza otro periodo de agudización, el paciente se descompensa, mejora, tanto el médico como el paciente creen que han mejorado, pero miren ustedes cómo empieza una progresiva declinación funcional hasta que definitivamente estamos en un estadio avanzado y ya tenemos pocas oportunidades curativas o intervenciones que alarguen la vida o que frenen el carácter progresivo de la enfermedad. Entonces, otro reto que tenemos en insuficiencia cardíaca es el reconocimiento temprano de los síntomas, signos, características ecocardiográficas o bioquímicas que nos señalan que el paciente está teniendo un carácter progresivo de la enfermedad cardiovascular. Y es que el problema no es pequeño. Observen ustedes la reflexión que hace el autor de este artículo en relación con la población colombiana y la prevalencia y los datos epidemiológicos de falla cardíaca. Con una población mayor a 48 millones y una prevalencia del 2.3, tenemos más de 1 millón de pacientes con insuficiencia cardíaca. De ellos, el 55% tiene una fracción de expulsión reducida y observen ustedes que el 15% está en clases avanzadas funcionales, lo que se traduce en algo cercano a 45.000 pacientes que tienen estadios avanzados que al análisis del autor son potenciales beneficiarios para asistencia ventricular. Sin embargo, desde un punto de vista más racional y real del problema, son pacientes que son candidatos para una perspectiva de cuidado integral y una visión desde el cuidado paliativo. Pero, ¿qué nos dicen las guías de las intervenciones en cuidado paliativo en falla cardíaca? Retomemos el esquema de clasificación de la AJA por estadios, desde pacientes que tienen factores de riesgo, candidatos a intervenciones no farmacológicas y farmacológicas, pacientes con alteraciones estructurales y funcionales, también con un conjunto de recomendaciones por parte de las guías, finalmente los estadios sintomáticos, también con un conjunto de recomendaciones farmacológicas y de dispositivos, y observen ustedes que el cuidado paliativo aparece para las guías de práctica clínica justo en el rincón inferior izquierdo. Pareciera que fuera una estrategia relegada para minutos antes de que el paciente muera. Y esto está basado en un concepto antiguo del cuidado paliativo, en el cual a los pacientes con enfermedades orgánicas inicialmente se les ofrecía un tratamiento activo que buscaba curar la enfermedad idealmente o, en el mejor de los casos, frenar su progresión y estar con un paciente libre de síntomas. Y finalmente, cuando llegábamos a unos estadios avanzados y ya no teníamos nada para hacer, llamábamos al especialista en cuidado paliativo para que nos desembalara. Pero eso viene cambiando. Tenemos una participación cada vez más activa y temprana de las estrategias de cuidado paliativo. Esta es una visión mucho más moderna de las intervenciones en tratamiento paliativo de los pacientes que se inician de forma simultánea con las intervenciones que pretenden prolongar la vida del paciente o frenar la progresión de la enfermedad. Y reconocemos un gradiente de intervención. Inicialmente, las intervenciones de cuidado paliativo son menos intensas y la gran mayoría de la intervención está mediada por el tratamiento activo, pero en la medida que la enfermedad progresa, va ganando protagonismo el tratamiento paliativo de la enfermedad. Y esta es quizás una visión más acertada del cuidado paliativo, reconociendo su intervención paralela con el tratamiento curativo y no solamente al paciente, sino a su familia, y explorando una esfera adicional del cuidado paliativo, que es el cuidado posterior a la muerte del paciente, que está enfocado en la elaboración y ejecución de un adecuado duelo por parte de las familias. Así, reconocemos entonces más bien dos etapas en el cuidado paliativo. Un cuidado paliativo primario que usualmente es ejercido por los especialistas de las diferentes ramas del saber médico. Reconocen, diagnostican una enfermedad y comienzan las estrategias de cuidado paliativo. En ese momento, para aliviar los síntomas y para comunicar.
establecer un vínculo comunicativo con el paciente y sus familias, informarles de su enfermedad, que ellos conozcan cuál es el curso clínico de la enfermedad y cuál es su pronóstico. Y finalmente, un cuidado paliativo secundario, en el cual el protagonista es el especialista en el cuidado paliativo, que tiene un mayor conocimiento, un mayor bagaje en el control de los síntomas más difíciles que para nosotros como especialistas en el área tenemos más dificultad a la hora de afrontarlos. Y tenemos una transversalidad en el cual durante todo el proceso de enfermedad tenemos saberes compartidos para tratar de elaborar mejores intervenciones para los pacientes con enfermedades sistémicas. Entonces, realmente el cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca es una estrategia continua de intervención, en el cual el objetivo es la comunicación, la explicación de la enfermedad a los pacientes y las familias, determinar los objetivos del tratamiento de las intervenciones diagnósticas y aclarar las expectativas que el paciente tiene frente a estas intervenciones y los posibles resultados finales. Y no, como nos lo plantean las guías de práctica clínica, como una estrategia relegada al desesperado final. Rápidamente vamos a comentar 3 casitos clínicos que nos van a poner como en preguntas bien difíciles que tenemos en los pacientes con falla cardíaca avanzada. El primer caso, un paciente masculino de 28 años con cardiopatía dilatada de origen no isquémico con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de 15%. Este paciente tiene múltiples ingresos por descompensación aguda, al parecer por mala adherencia al manejo médico y consumo activo de sustancias psicoactivas. Desde diciembre de 2015 a septiembre de 2016, este paciente ha tenido 8 ingresos por urgencias, 6 hospitalizaciones, en todas con requerimiento inotrópico. Ahora viene nuevamente por urgencias porque desde hace 2 semanas se quedó sin medicamentos, está con disnea de reposo, edema en miembros inferiores y desde hace 2 días náuseas y vómitos. Debemos considerar la estrategia de cuidado paliativo en este paciente. ¿Será que le ofrecemos nuevamente tratamiento inotrópico? ¿Cómo tratar la disnea y la congestión en este paciente? Les presento este segundo caso. Es un paciente masculino de 76 años, falla cardíaca de origen no isquémico, fracción de expulsión del 15%, es portador de terapia de resincronización cardíaca y prevención primaria de muerte súbita, tiene enfermedad renal crónica en estadio 3, es dependiente para sus actividades de autocuidado y tiene de forma episódica síndrome mental orgánico secundario a medicamentos. Además tiene una polineuropatía sensitiva. En el 2016, 3 hospitalizaciones por falla cardíaca, en una de ellas tuvo una tormenta eléctrica y en las otras 2 requerimiento inotrópico. Ahora viene con una semana de evolución de astenia, adinamia, edema en miembros inferiores y de hace 2 días desorientado y refiriendo dolor en el brazo derecho. Requiere intervenciones en cuidado paliativo. ¿Qué conducta vamos a tomar con el desfibrilador en este paciente? Y este es el tercer caso, una mujer de 54 años con antecedentes de falla cardíaca de origen isquémico, con una fracción de expulsión del 25%, tiene una hipertensión pulmonar grave documentada en el cateterismo derecho, 74 milímetros de mercurio, de presión arterial media. Pulmonar, cuadro de hospitalización en los últimos 6 meses por falla cardíaca aguda, Stevenson B, en una ocasión con requerimiento de intubación orotraqueal. Tiene un buen soporte familiar, pero ella tiene una adherencia irregular al tratamiento dirigido por guías. A pesar de ello, ella es juiciosa y asiste a los controles post-hospitalización y al control de falla cardíaca. Ahora es traída por su hija por 6 horas de empeoramiento clínico. Ella ingresa al servicio de policlínica en mal estado general, con cianosis, 8 respiraciones por minuto y crépitos universales. Cuadro de edema pulmonar y la paciente está jadeando. Las preguntas que les tengo en este caso es si, a pesar de que la conocemos, una paciente que consulta en nuestro hospital, que la seguimos ambulatoriamente, conocemos sus voluntades anticipadas, sabemos qué quería ella en caso tal de una insuficiencia respiratoria, si permitía o no la intubación orotraqueal. ¿Cuándo discutir esto con nuestros pacientes? ¿Lo debemos hacer o debemos esperar a que nos lleguen hacia policlínica? Para el diagnóstico de falla cardíaca avanzada son varios, digamos, los términos equivalentes. Falla cardíaca terminal o refractaria hace referencia a un grupo de pacientes que, a pesar del tratamiento médico dirigido por guías, progresa a síntomas poco controlados. Tienen varias características clínicas de estos pacientes. En primer lugar, requieren una alta atención por los servicios de urgencia. Son pacientes que tienen 2 o más hospitalizaciones en un periodo de 12 meses o 1 en 6 meses. Tienen deterioro progresivo de la función de otros órganos, especialmente de la función renal. Usualmente tienen una pérdida de peso de causa no explicada y comienzan con intolerancia a los medicamentos dirigidos por guías, usualmente a los IECAS por deterioro de la función renal o hipotensión, al igual que a los betabloqueadores que se acompañan de hipotensión,
e incluso empeoramiento de los síntomas de falla cardíaca. Persistentemente la presión arterial de los pacientes con falla cardíaca avanzada está por debajo de 90 y tienen síntomas de disnea y congestión en reposo de forma ambulatoria y de manera persistente. Tienen una baja capacidad de ejercicio documentada clínicamente porque no son capaces de subir, por ejemplo, un tramo de escaleras o caminar una cuadra. Usualmente, para el manejo de la congestión, estos pacientes requieren altas dosis de diurético oral y se asocian estas altas dosis y la hipervolemia usualmente a hiponatremia dilucional. En caso de tener un dispositivo de estimulación eléctrica, específicamente un desfibrilador, se relacionan con alta dependencia de estas intervenciones o con intervenciones frecuentes por parte de este dispositivo. De una forma más objetiva, definimos falla cardíaca avanzada de esta forma: pacientes que de manera ambulatoria y persistentemente tienen clases funcionales avanzadas, es decir, una NIHA 3 o 4, o que ambulatoriamente tienen persistentemente congestión o signos y síntomas de hipoperfusión. Fracasamos en la optimización del tratamiento médico. Estos pacientes con frecuencia no se puede subir la dosis de los medicamentos dirigidos por guías o usualmente comienzan con intolerancia a los mismos y, como ya lo mencionamos, requieren hospitalizaciones repetidas. Desde el punto de vista ecocardiográfico, hemodinámico y de biomarcadores, los pacientes tienen una fracción de expulsión por debajo del 30%, patrón restrictivo al flujo transmitral y una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor de 16 con una presión en la aurícula derecha mayor de 14. Los péptidos natriuréticos están persistentemente elevados y al hacer pruebas objetivas de capacidad de ejercicio, estos pacientes son incapaces de caminar más de 300 metros en la caminata de 6 minutos o tienen un consumo pico de oxígeno menor de 12 mililitros por kilo minuto. Frente a estos escenarios de falla cardíaca avanzada, lo primero que tenemos que pensar es si hay una causa alternativa para los síntomas persistentes, es decir, si el edema de este paciente se debe al compromiso renal o si tiene una causa pulmonar para la disnea. Verifique que el paciente tenga un tratamiento médico adecuado, dirigido por guías, y en caso tal de que todos los medicamentos tengan una adecuada indicación, verifique que el paciente sea adherente al tratamiento farmacológico. Aclare si este paciente es potencialmente candidato a terapias avanzadas, dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco y aproxímese de forma objetiva al pronóstico de su paciente. Utilice escalas o haga pruebas objetivas como el consumo pico de oxígeno. Y tenga un diálogo de saberes con el paciente. Establezca cuáles son sus preferencias y cuáles son sus expectativas frente a los estadios avanzados. ¿Qué estaría dispuesto él a hacer o no hacer? O en situaciones críticas como la de la paciente, ¿cuál sería su voluntad anticipada para intervención médica en ese caso? Una vez definimos la presencia de un estadio de falla cardíaca, por las diferentes herramientas que ya mencionamos, escalas clínicas, evaluación de péptidos, bajo consumo de oxígeno en la prueba cardiopulmonar, miramos si nuestro paciente es candidato a trasplante. Si es así, se difiere a un programa de trasplante cardíaco para mirar si se puede implementar esta estrategia terapéutica o si como puente al mismo se establece una asistencia ventricular. Si no es así, debemos empezar a considerar varias intervenciones en el cuidado de nuestros pacientes. Por ejemplo, si tiene un CDI, ¿será que debemos reprogramar ese CDI? ¿Será que este paciente tiene depresión, tiene dolor, hay que controlarlo? Pidamos ayuda de cuidado paliativo, considere cuidado crónico. ¿Será que se beneficia de bolos intermitentes de inotrópicos o si por el contrario es un paciente candidato a asistencia ventricular como terapia a destino? Y una aproximación interesante es saber qué quieren los pacientes. Estos son los datos de 1.400 pacientes que hicieron parte del estudio SUPPORT que ingresaron con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En la gráfica están representados la información de 551 pacientes que murieron en el próximo año luego del diagnóstico de falla cardíaca. Y miren las preferencias de los pacientes en sus últimos 6 meses de vida. La gran mayoría de los pacientes desde los 6 meses previos a la muerte y hasta los 3 días previos a la muerte prefiere una estrategia dirigida al control de los síntomas en contraposición a estrategias que prolonguen la vida. Y del mismo dato, y del mismo estudio SUPPORT, tenemos datos que realmente resultan bien difíciles. En primer lugar, para los pacientes que tenían falla cardíaca avanzada y fallecieron, la gran mayoría estaba consciente en los 3 días previos al fallecimiento.
cerca del 40% de los pacientes con falla avanzada que murieron tenían o describían dolores insoportables. Miren la prevalencia de la fatiga extrema que limita la actividad de los pacientes en los días previos a la muerte, y esto me parece a mí escalofriante, y es el sufrimiento que tienen los pacientes relacionados con su proceso de muerte por falla cardíaca. Es superior al 60%. El support desafortunadamente nos revela que existe una gran discrepancia entre las necesidades que tienen nuestros pacientes con falla cardíaca y el verdadero cuidado que nosotros les estamos ofreciendo cercano a la muerte. ¿De qué se quejan nuestros pacientes con falla cardíaca avanzada? Estos son los datos de 227 pacientes de un solo centro en Sudáfrica. Observen ustedes que la gran mayoría de los pacientes tenía disnea, se sentía con fatiga, 91% de los pacientes tenía dolor, y un número importante de los pacientes tenía un número importante de síntomas afectivos. Más del 92% de los pacientes estaba preocupado, se sentía irritable, triste o nervioso. Entonces aquí es donde viene la paradoja de nosotros. En falla cardíaca tenemos un sinnúmero de ensayos clínicos con numerosos pacientes que nos dan un parte claro de cuáles deberían ser las intervenciones en el tratamiento de estos pacientes. Sabemos cuándo dar enalapril, cuándo dar espironolactona, cuándo colocar un dispositivo de estimulación cardíaca como un desfibrilador o una terapia de resincronización. Sin embargo, en los escenarios de falla cardíaca carecemos de esa información y muchas veces no tenemos los argumentos suficientes para tomar decisiones acertadas para el cuidado de nuestros pacientes. Vamos a tratar de discutir algunas de las intervenciones en estos escenarios. En primer lugar, las medidas generales. Es ampliamente conocido la recomendación de las guías de práctica clínica sobre las restricciones dietarias, la restricción del consumo de sal y el consumo de agua para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero como les mostré en la diapositiva de los síntomas más frecuentes en estadios avanzados, 60% de los pacientes tienen alteraciones del gusto. La gran mayoría cursa con anorexia y caquexia. Y el beneficio, especialmente en los pacientes con falla cardíaca avanzada, es cuestionado de estas intervenciones. Por el contrario, ofrecer una comida más agradable podría mejorar el acceso a la misma, y una dieta muy restringida en sodio paradójicamente aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que empeoraría la condición clínica de nuestro paciente. Y como ya sabemos, lo que quiere el paciente con falla cardíaca avanzada es controlar sus síntomas, por lo cual en estos estadios deberíamos permitir el consumo de sal y agua en una cantidad normal para los pacientes con falla cardíaca avanzada, permitiendo el alivio de los síntomas de los pacientes. Las manifestaciones de la congestión son disnea persistente y edema, y en esto el matrimonio corazón-riñón es fundamental. ¿Por qué? Porque el pilar del tratamiento de la congestión son los diuréticos de ASA. Normalmente estas dosis para los pacientes que se agudizan son 2.5 veces la dosis que viene recibiendo de forma habitual en la casa por vía oral. Si el paciente persiste con síntomas de congestión, los balances son insatisfactorios a pesar de una dosis de 160 o más, debemos considerar la adición de bloqueo secuencial tubular con dosis bajas de hidroclorotiazida o posteriormente antagonista del receptor de aldosterona, que no solamente va a potenciar el efecto diurético, sino a contrarrestar los efectos colaterales de las altas dosis de los diuréticos. Un reto que tenemos, especialmente en los pacientes con falla cardíaca avanzada, es trasladar esos esquemas de altas dosis de diuréticos parenterales a dosis efectivas orales. Normalmente fracasamos en muchas ocasiones, pero una de las alternativas que tenemos ambulatoriamente es continuar con un esquema parenteral, y los esquemas subcutáneos de furosemida han demostrado seguridad y eficacia en el control ambulatorio de la congestión. La ultrafiltración aparece como una estrategia, especialmente en el ambiente hospitalario, para aquellos pacientes que con el bloqueo secuencial no han logrado un adecuado control de los síntomas congestivos. Y aunque el catéter peritoneal aparece como una estrategia seductora para el control de la congestión ambulatoria, realmente ensayos pequeños han demostrado que tienen un exceso de mortalidad relacionado con procesos infecciosos, por lo cual debemos considerarla con cuidado en estos pacientes. Otras alternativas para el diagnóstico, para el tratamiento de la disnea, es mirar si hay causas asociadas.
Con frecuencia estos pacientes hacen derrames que son refractarios a la terapia diurética y tendrían potencial indicación para ser drenados. Eduque de esta terapia de soporte al paciente y a la familia, buscando mejorar la técnica de respiración y cambios posturales que mejoren la mecánica respiratoria, y aunque parece una indicación con poco sustento, dar ventilación como por medio de un ventilador o un abanico mejora también la percepción de la disnea para los pacientes. Si el síntoma persiste, tenemos opciones medicamentosas como la morfina, manejar la ansiedad relacionada con la disnea con benzodiazepinas, y la oxinoterapia, aunque su fuerte indicación está por saturaciones por debajo de 90, puede ser una indicación para el alivio de los síntomas en los pacientes con disnea grave asociados a estadios avanzados de la falla cardíaca. La ventilación mecánica no invasiva tendría algún papel en el soporte ventilatorio transitorio en las fases agudas. De forma crónica su beneficio no está muy claro y puede tener un carácter fútil. La infusión de inotrópicos intermitentes, digamos que tiene diferentes reportes en la literatura médica que señalan seguridad para la infusión de dobutamina, milrinone, con beneficios en desenlace subrogado generalmente hemodinámico. Sin embargo, la evidencia no es consistente y a partir de ahí la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en Colombia no sugiere la administración de inotrópicos intravenosos de forma periódica en los pacientes con falla cardíaca avanzada. Es una recomendación débil en contra con una calidad de la evidencia moderada. Y la guía de la AJA lo recomienda por una población bien especial con una clase de recomendación 2B, pacientes que tienen síntomas refractarios que no son candidatos a soporte mecánico o terapia de trasplante cardíaco, buscando el control de los síntomas. Sin embargo, este artículo que sale publicado en mayo de este año nos plantea en 247 pacientes que tienen falla cardíaca avanzada la intervención con estrategias de inotrópicos semanales con dobutamina entre dosis entre 3 a 5 microgramos por kilo minuto, seguimiento clínico 1 año, específicamente para ver los efectos que tiene sobre la calidad de vida estimada por la escala de Minnesota para falla cardíaca. La escala de Minnesota evalúa varios ejes, uno específicamente físico y emocional, y entre más puntaje tengas, peor va a ser el impacto que tiene la calidad de vida la falla cardíaca. Y observen ustedes que al seguimiento al año, los pacientes intervenidos con inotrópicos intermitentemente manifiestan un menor puntaje en la escala de calidad de vida de Minnesota, lo que favorece, digamos, nos indica una mejoría en la calidad de vida. Y la gran mayoría de los pacientes tuvieron una mejoría tras la infusión intermitente de inotrópicos. Y aunque no era un objetivo del estudio, los pacientes que tenían una mejoría en los índices de calidad de vida estimados por esta escala tenían una mayor supervivencia, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. Por el momento no tenemos una indicación clara sobre la indicación de esta estrategia. La fatiga es un síntoma casi universal de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué debemos hacer? Una intervención valiosa es la terapia de rehabilitación cardíaca. Si no es posible, un programa formal de rehabilitación cardíaca, hacer ejercicios isométricos, levantarse de la cama o hacer paseos cortos que fortalezcan la actividad física de los pacientes, hacer sistemas de ayuda a desplazamientos como sillas de ruedas o caminadores, y dentro del tratamiento farmacológico está el metilfenidato y los corticoides con una evidencia limitada sobre el beneficio, por lo cual no es clara su indicación en falla cardíaca avanzada. Lo que sí es claro es que debemos buscar causas secundarias como la anemia relacionada con enfermedad crónica, detectar la presencia de enfermedad tiroidea y corregirla si está presente, y verificar que nuestro paciente no esté deshidratado o tenga alteraciones hidroelectrolíticas relacionadas con las altas dosis de diuréticos. Como vimos, un porcentaje de pacientes altos tiene dolor. El dolor en falla cardíaca avanzada está mediado por mecanismos cardiogénicos y somáticos. Cardiogénico está directamente relacionado, la gran mayoría de las veces relacionados con presentaciones de angina refractaria. En ese caso, las estrategias de tratamiento van dirigidas a aumentar o titular el tratamiento antianginoso y verificar si el paciente es o no candidato a estrategia de revascularización. En el caso del dolor somático, la gran mayoría de los pacientes exhibe un dolor moderado a grave, por lo cual los opioides serán la piedra angular del tratamiento, teniendo en cuenta que los AINES tienen restricción porque pueden empeorar los síntomas de insuficiencia cardíaca.
Para la evaluación nutricional se recomiendan parámetros antropométricos, sin embargo, hay que tener claro que estos pacientes esto podría estar sobrevalorado por el edema que presentan. Lo que no se recomienda es hacer de forma repetida exámenes de laboratorio para determinar el estado nutricional. De las intervenciones más fuertes para el manejo de la anorexia y caquexia está la mejoría del entorno de alimentación. Sea flexible con los horarios de alimentación del paciente, ofrezca los alimentos que él prefiera y en lo posible comparta la mesa con él. Utilice los mecanismos, los espacios habituales para la alimentación en la casa. De las estrategias farmacológicas de otras enfermedades crónicas como el cáncer, los corticoides y el acetato de megestrol no tienen una evidencia suficiente, por lo cual su beneficio, digamos, no está probado y su indicación no es fuerte para falla cardíaca. Hay que tener mucho cuidado con las estrategias de alimentación enteral o parenteral que pueden imprimir más sufrimiento al paciente con unos beneficios limítrofes y en ocasiones con un carácter fútil. La depresión está presente hasta en el 34% de los pacientes. La presencia de depresión conduce a peores desenlaces clínicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con una menor adherencia a la terapia farmacológica dirigida por guías y con una mayor frecuencia de hospitalizaciones. Es por eso que debemos de forma activa buscar la depresión en los pacientes con falla cardíaca. La terapia es multimodal, terapias no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual, y si se requieren tratamientos, los medicamentos de elección serían los inhibidores de recaptación de serotonina, específicamente el citalopram y la duloxetina, evitando la sertralina y los tricíclicos por los efectos cardiovasculares potenciales. ¿Cuándo hablar del pronóstico en falla cardíaca? Esta gráfica es muy elocuente. Miren ustedes el pronóstico que tiene la falla cardíaca en verde en comparación con la gran mayoría de las neoplasias en ambos sexos. A los 8 años de seguimiento, solamente la supera en mortalidad el cáncer de pulmón y tiene un comportamiento al menos similar al cáncer colorectal y tiene una peor supervivencia en comparación con cánceres tan frecuentes como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Entonces, entre más temprano, mejor advertir al paciente que estamos frente a una enfermedad que tiene un potencial pronóstico devastador muy similar a la gran mayoría de los cánceres. Momentos para el paciente y la familia. Ideal el momento del diagnóstico. Las rehospitalizaciones, la toma de exámenes cardiovasculares o las revisiones también son unos escenarios, digamos, apropiados para empezar a tratar este tipo de temas relacionados con el pronóstico de los pacientes. La orden de no reanimación es una de las intervenciones en cuidado paliativo más difíciles de tomar. Siempre que se toma esta decisión deberá quedar consignada en la historia clínica y en consecuencia no se deben hacer intervenciones básicas o avanzadas en caso de paro cardiorrespiratorio. Cuando se toma esta decisión, usualmente se suspenden la gran mayoría de intervenciones terapéuticas para el paciente, tanto básicas como avanzadas. En la gráfica se representan 113 pacientes, las causas de 113 pacientes que fueron llevados a orden de no reanimación en un centro de atención médica. Y vean ustedes cómo está encabezado por las causas cardiovasculares, sea esta la insuficiencia cardíaca o la valvulopatía. Y algo preocupante con la orden de no reanimación es el número de intervenciones agresivas que estos pacientes tienen en los días previos. De esos 113 pacientes que murieron bajo orden o con orden de no reanimación, vean la cantidad de intervenciones cardiovasculares o no cardiovasculares agresivas. 9 pacientes estaban con un esquema de infusión de inotrópicos, 3 con balón de contrasupputación intraórtico e incluso un paciente estaba en asistencia ventricular. La principal barrera que tenemos para la orden de no reanimación es la comunicación. Esto no lo queremos hablar ni con el paciente ni con la familia. Pareciera pues, que tuviéramos un temor terrible. Y esto nos lleva a esto. La gran mayoría de las órdenes de no reanimación son tomadas por un personal médico que no es el médico tratante y en condiciones inapropiadas para su toma. ¿Cuáles son los retos o desafíos que tenemos frente a eso? Uno, que debemos valorar de forma objetiva el pronóstico al plazo inmediato. Pues no es al ojo que decimos que este paciente está muy mal. Debemos de forma objetiva, por parámetros clínicos, determinar si el paciente tiene mal pronóstico. Dialogar con el paciente y la familia, apoyarnos en la esfera emocional y espiritual del paciente y, ante todo, tener congruencia con la orden de no reanimación. 40% de los pacientes que tienen orden de no reanimación llegan a la muerte con un dispositivo de terapia antitaquicardia encendido. Y la otra invitación a la congruencia es reanimar y no reanimar.
11% de los pacientes que habían pedido no ser reanimados se reanimaron y 37% de los pacientes que pidieron medidas de reanimación no fueron suministradas por los médicos tratantes en su momento. ¿Cuándo apagar las terapias de un cardiodesfibrilador? Les traigo esta gráfica que nos muestra de qué se mueren los pacientes con falla cardíaca, y eso depende de la clase funcional. Cuando los pacientes están en una falla cardíaca avanzada con una NIHA 4, principalmente la causa de muerte es progresión de la enfermedad y disminuye la probabilidad de tener una muerte súbita arrítmica. Usualmente el apagar un dispositivo en falla cardíaca avanzada es una decisión poco discutida. Y normalmente estos pacientes están clasificados como falla cardíaca avanzada, pero siguen con sus terapias encendidas para el tratamiento de la taquicardia. Nuevamente, la principal barrera es la comunicación. Los pacientes tienen un desfibrilador y no saben ni siquiera para qué sirve. Entonces, cuando uno va a explicarles que se los va a pagar, no entienden siquiera el beneficio que se están perdiendo con apagar las terapias antitaquicardia. La decisión debe ser compartida. Hablar y discutir tanto con el paciente, con la familia, y el retiro puede ser activo a través de una reprogramación convencional en el cual se retira la terapia antitaquicardia y se continúa con los marcapasos, o pasivo, una vez agotado la batería del dispositivo, no recambiarlo nuevamente. Las voluntades anticipadas se deben discutir tan pronto se discuta el pronóstico con los pacientes. De una forma amable y respetuosa se le debe plantear al paciente qué piensa ella o él de los escenarios graves en atención de falla cardíaca, si requiere una asistencia mecánica, si requiere intubación orotraqueal o cuál es su expectativa frente al trasplante cardíaco. La decisión del paciente debe quedar registrada en la historia clínica y tener presente que los estudios nos señalan que esta decisión es dinámica. Hay pacientes que dicen que no aceptan ningún tipo de intervención en los escenarios graves de falla cardíaca y el 40% de ellos cambian en un periodo de 6 meses. Entonces, tener presente que estas decisiones pueden ir cambiando. Y no hay que negar, muchos pacientes no quieren pensar acerca de qué harían en un escenario de esto y usualmente derivan esta responsabilidad a la decisión consensuada entre el equipo médico y la familia. Eso es muy difícil. Bueno, este tipo de conversación, digamos que hay herramientas que nos permiten tratar de llevar una conversación organizada, tratando de poner sobre la mesa esos temas tan difíciles y que finalmente piensa nuestro paciente acerca de la falla cardíaca avanzada. Como conclusiones, la falla cardíaca avanzada es un escenario muy difícil que nos pone en el territorio de la reflexión. Debemos evaluar muy bien a nuestros pacientes, tener los argumentos suficientes para tomar decisiones responsables que nos lleven siempre a perseguir el bienestar o el alivio de los pacientes y ante todo estar dispuestos a aprender de los errores que cometemos diariamente en el manejo de estos pacientes tan complejos. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Aportes, dudas, comentarios. Doctor Jairo, muchas gracias por la charla tan bonita y tan completa. Yo quería preguntar qué piensas, o si encontraron, o si en algún texto hablan también del el salitre hipertónico con diurético a altas dosis en esos pacientes que siguen sobrecargados, que son como resistentes a la terapia diurética. Hay reportes o hay cierta información acerca de esa intervención, pero de forma global el beneficio es muy limitado. No lo hacemos en el manejo de la congestión de difícil manejo. Usualmente estos pacientes con las dosis altas de diuréticos y eventualmente con el bloqueo tubular mejoran muchísimo y son unas estrategias mucho más seguras y con las cuales estamos mucho más familiarizados, por lo cual por el momento de cardiología clínica no planteamos el uso de suero salino hipertónico en el caso de congestión persistente. Muchas gracias por tu presentación, Jairo. Creo que un tema polémico, indudablemente el paciente que está en la parte terminal
puede tener, caber dentro de los parámetros que se tienen en nuestra legislación nacional de eutanasia. Y de pronto el grupo de cuidadores paliativos, una solicitud de estas, ¿cómo la manejaría? Bueno, lo primero es que lo que hemos visto nosotros, y aquí ya nos ha pasado, es que el paciente casi siempre es por la angustia, la desesperanza y la sensación de impotencia que pide la eutanasia. Realmente ya cada vez a medida que aumenta como el nivel cultural y el conocimiento de las leyes, se está viendo en la ciudad, en el país, ya sin tanta publicidad, pacientes que están accediendo a la eutanasia. En este momento en Medellín se reportan alrededor de 4 casos, la mayoría han sido por cáncer y otro por VIH, pero de una u otra manera lo que hemos visto es que la mayoría de los pacientes requieren es un acompañamiento y un trabajo de reconocimiento del final de su vida. Y en la medida que se logra eso, en casos de refractariedad de síntomas, está algo que muchos confunden con eutanasia, que es la sedación terminal, que la diferencia, a pesar de que muchos consideran que es una diferencia pírrica o insignificante, es la intención, porque yo cedo al paciente con dosis terapéuticas adecuadas para lograr un estado en donde él no sienta el malestar, más no quiero apagar la vida del paciente. Es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención y que pues uno se da cuenta que hace falta conciencia, y hace falta conciencia de todos los niveles que están en contacto con el paciente con falla cardíaca. El profe Jairo lo mostraba muy bien desde los médicos, y yo creo que el video es una de la mejor forma de ilustrarlo. Muchas veces el médico toma conductas y toma decisiones sin ni siquiera pensar la repercusión que va a tener sobre el paciente, y que de mi manera de ver la muerte es el alivio para muchas enfermedades como terapia, para que el paciente pueda tener un descanso. Es el mejor tratamiento que se le podría ofrecer en algunos escenarios, una visión personal. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que pasan, sobre todo en los hospitales. Entonces uno ve, hay un paciente que tiene una orden de no reanimar y está en una unidad de alta dependencia, una unidad de cuidados especiales. Yo personalmente no entiendo con qué fin. Si el paciente no se va a reanimar, ¿qué hace en una unidad de cuidados especiales? También ve uno pacientes con orden de no reanimación y controles de laboratorio diarios. ¿Para qué quiere ver usted que el paciente tiene 2 de creatinina hoy y mañana 4 si no lo va a reanimar? O también ve uno con regularidad pacientes de orden de no reanimación y en el escenario de falla cardíaca puntualmente con soporte inotrópico. Usted no lo va a reanimar, pero tiene inotrópico. Lo mismo pasa con los dispositivos, y eso es una decisión muy difícil de tomar, ¿cierto? Pero es una decisión que nadie quiere tomar, y ese es el problema del cuidado paliativo. Nadie quiere ser el responsable de apagarle las terapias a un dispositivo, y una de las justificaciones, por ejemplo, que tuve recientemente tratando por electrofisiología, el electrofisiólogo dice, sí, pero es que las fallas terminales no se mueren de arritmia. Pero ¿y si le da una TB en ese escenario de cuidado terminal? Sería lo mejor que le podría pasar a ese paciente, una muerte súbita. Y además, las estructuras hospitalarias a veces limitan eso. Por ejemplo, está bien, usted lo va a tener con infusión de inotrópico. No, doctor, es que en este hospital no se puede tener pacientes con inotrópico en sala. Ah, pero es que es terminal, no importa, aquí no se puede manejar eso. Entonces yo creo que hace falta, y además, en nuestro medio puntualmente, una estructura que no tenemos, que sería muy útil en el manejo del cuidado paliativo, son los hospicios, que sí se cuenta con ellos en países como Europa y Estados Unidos. Son unidades de transición entre el paciente que por alguna razón no puede ir a casa, digamos, por ejemplo, un paciente que necesita oxígeno, que necesita ciertos cuidados de enfermería básicos, pero que no necesita una estructura hospitalaria completa. Los pacientes van a un hospicio, que es una estructura de transición entre la casa y la muerte. En la casa no puede estar, que no tiene oxígeno, no tiene quien lo cuide, la familia no es capaz de brindarle los cuidados básicos que el paciente necesita, pero tampoco lo debería hacer en un hospital, en una unidad de cuidados especiales, un paciente que no tiene pronóstico de recuperación. Entonces hay un problema desde el médico, desde las estructuras administrativas y desde mucha gente, y es una decisión que todo el mundo se bota la papa caliente. Ay, no, dígale al tratante, no dígale al cardiólogo, no, eso es el internista, no es el intensivista el que toma la decisión, y finalmente nadie la toma. Y lo otro es que una de las cosas que también me parece muy importante empezar a cambiar es los objetivos diagnósticos y los objetivos terapéuticos de los pacientes terminales. El profesor lo mostraba muy bien cuando habló de infusión de inotrópicos. Entonces, la guía colombiana dice claramente
que la infusión intermitente de inotrópicos no está recomendada para impactar mortalidad. Pero volvemos a lo mismo, una población que está en un plan de cuidado paliativo, usted no tiene por qué estar persiguiendo impactar mortalidad, es paliativo. Y aparecen estudios como estos, donde lo que usted está enfocando es esa mejoría de síntomas y donde las desinfusiones de inotrópicos comienzan a aparecer como una opción. Entonces uno dice, nuevamente las estructuras administrativas deberían empezar a interrogarse ese tipo de cosas, por ejemplo, como se hace anticoagulación ambulatoria, ofrecer ese tipo de planes. Y otra estructura que creo que nos hace falta a nosotros en el cual el paciente con falla cardíaca en plan paliativo es la estructura de hospital día. No tenemos estructuras de hospital día y los pacientes terminan hospitalizados únicamente para ponerle dosis altas de furosemida 3 o 4 días. En esos 4 días le da una bacteria y infecta y terminan siendo 15 días de hospitalización. Es como el mensaje. Pues. Y es que una cosa es la decisión de yo no reanimar a un paciente, y pues pienso yo, y muchos internistas lo hemos manejado así, y otra cosa es la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿cierto? Entonces yo puedo ser la abuelita que hace 10 años dije, si algún día hago un paro no me reanimen, porque las probabilidades, pues, o sea, mejor dicho, el resultado después de un paro cardiorrespiratorio, no sabemos cuál va a ser. Entonces esa persona puede asumir la necesidad de no querer que lo reanimen. Más eso no quiere decir que le estemos limitando el esfuerzo terapéutico. Entonces hay pacientes que pueden tener una orden de no reanimación, pero igual tienen todavía pues como calidad de vida. Entonces yo podría decir, venga, no, yo sí le voy a hacer controles de creatinina, de ionograma, porque es que yo estoy tratando de darle calidad de vida a esta paciente. Pero si en algún momento me hace una TB, pues no la voy a reanimar. Ya medidas un poquito como más extremas sería lo que tú dices de los dispositivos, de ponerle un dispositivo o de no inactivarle un dispositivo a un paciente en estos casos, ¿cierto? Pero yo digo que, por ejemplo, a veces algunos exámenes pues se tienen que pedir porque finalmente lo que estamos tratando es acompañar a ese paciente en ese momento, al final de su vida y dándole calidad de vida. Pero si yo no sé cómo está la creatinina, si yo no le estoy midiendo el ionograma, pues cómo le va a ajustar los diuréticos a este paciente. Entonces yo creo que es difícil de establecer como hasta dónde le vamos a hacer al paciente, hasta dónde no. Si de verdad se beneficia o no beneficia de estarle haciendo exámenes. Algunos de los exámenes podrán ser diarios o no, porque yo puedo tener un paciente con digoxina, un potasio en 2, y quisiera continuarle la digoxina y puede tener una orden de no reanimación, pero igual lo ideal sería al día siguiente volverle a medir el potasio, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no sé si habría que hacer esa diferenciación pues como al final de la vida y tener protocolos hospitalarios que permitan hacer esa diferenciación. Por ejemplo, nosotros tener acá un protocolo que nos permita, por ejemplo, poner inotrópicos en salas generales, porque a mí sí me parece un poquito de desgaste este tipo de pacientes que se trasladan a las unidades de cuidado especial, simplemente pues porque es una norma hospitalaria. El tema es absolutamente interesante y todas estas discusiones es lo que pasa con el manejo del día a día del paciente con falla cardíaca avanzada. Y lo que nos dan las discusiones que se han planteado es exactamente decirnos que lo que pasa es que estamos en pañales en el manejo de estos pacientes. Estamos en pañales en el manejo de la falla cardíaca, en la constitución de clínicas de falla cardíaca. Constituimos clínicas de falla cardíaca, pero no tienen todos los recursos para una verdadera clínica de falla cardíaca, y en la ciudad hay varias y algunas son fuertes en una cosa, otros en otra, pero no tienen una estructura con la capacidad de manejar pacientes que necesitan el apoyo de una clínica de falla cardíaca. Y ahora nos pasamos a la falla cardíaca avanzada, o refractaria al tratamiento, y entonces hablamos del cuidado paliativo en esos pacientes, que es donde más va a haber la controversia, porque el cuidado paliativo inicial en los pacientes que no están con estadios tan avanzados, ni con descompensaciones tan frecuentes, ni con estados funcionales tan avanzados, pues de pronto nos pegamos del manejo de las intervenciones, del manejo farmacológico y no farmacológico en esos pacientes. Entonces creo que una de las cosas que apoya todo este cuidado en
avance, la progresión de la falla cardíaca. Es una clínica de falla cardíaca bien estructurada que pueda tener algunas alternativas que son útiles en el manejo de sus pacientes y otro estructural, el manejo paliativo de los pacientes, incluyendo el paciente falla cardíaca. ¿Qué es lo que vemos? Que es que no solamente una persona o un médico tratante debería tomar la decisión de qué hacer con un paciente, porque no solamente está la parte médica, el cuidado paliativo también da un soporte. El cuidado paliativo no solamente implica que es que usted le vaya a poner cositas para que el paciente se sienta mejor, pues el cuidado paliativo en falla cardíaca puede incluir que usted le dé inotrópicos en forma periódica. La guía de práctica clínica dice que no tiene indicación la utilización de inotrópicos en forma periódica, pues porque se revisó la evidencia y no hay ninguna cosa que esté a favor de recomendarla en la pregunta como está estructurada, ¿cierto? Pero ahí no hay una pregunta de falla cardíaca avanzada en la cual usted diga, en pacientes con falla cardíaca avanzada, ¿usted qué alternativas terapéuticas utilizaría? Porque eso es una pregunta absolutamente diferente a lo que está en la guía de práctica clínica. O sea, que eso no es la base ni para afirmar ni para negar que no están indicados. Un programa de inotrópicos en forma periódica en pacientes con falla cardíaca avanzada le va a mejorar el estado funcional. Le va a aumentar la mortalidad, está absolutamente claro. Entonces, la discusión es que el paciente tiene mayor mortalidad, pero se muere en mejores condiciones. Entonces es mejor morirse en estado funcional 2 o 3 que morirse en estado funcional 4, pero me muero más rápido en 2 o 3 que quedarme en 4, y eso es lo que en realidad implica el manejo integral del paciente en ese estado, ¿cierto? Que es el cardiólogo, el internista, el apoyo espiritual también que puede tener el paciente. No estoy hablando de apoyo religioso, no es que traiga el cura para que hable con él, sino el apoyo espiritual que se puede dar, el apoyo psicológico desde el punto de vista de psiquiatría también. Mire, por ejemplo, la tasa que se mostró de depresión en ese grupo de pacientes, y coja los estudios con antidepresivos en todos los pacientes con falla cardíaca, no les ven para nada, porque hay varios de los estudios con los antidepresivos que más utilizamos y no les sirve un pepino, les va igual al placebo que al antidepresivo. Entonces, mire que la solución tampoco es darle una pastilla, que es lo que hacemos la mayoría de las veces en las consultas. A todo el mundo le dan fluoxetina y al paciente con falla cardíaca le empacan fluoxetina, y en los estudios los antidepresivos no demuestran. Entonces, de pronto el mirar integralmente al paciente es lo que va a ayudar primero a nosotros como médicos a saber qué es lo que tenemos que hacer con él, ¿cierto? Porque de pronto lo que hacemos es con la eutanasia terminar dándole baja a muchos pacientes que tienen que pueden tener una calidad de vida aceptable para ellos. No le vamos a prolongar la sobrevida, pero de pronto la calidad de vida sí, y eso es lo que uno tiene que ver en un verdadero grupo que tenga la opinión de todas estas cosas, de qué es lo que debemos hacer con los pacientes. Si esa estructura está, pues eso de que el inotrópico no se puede poner en una sala, pues pasa derecho, porque la estructura del programa puede permitir que usted le ponga inotrópicos en una sala al paciente. Se puede poner inotrópicos, es una medida paliativa, le vas a quitar la disnea, lo vas a mantener sin hipotensión, y el paciente va a estar con una mejor sensación, no se va a sentir con la fatiga, con esa sensación de muerte que tienen los pacientes hipotensos o los que tienen bajo gasto, o sea, la fatiga que produce el bajo gasto. Muchas de esas cosas uno las podría manejar. Ese grupo multidisciplinario permitiría eso. Otra de las cosas que me parece interesante es mirar las puntajes de riesgo, que es lo que haces con los puntajes de riesgo. Entonces, los puntajes de riesgo son muy buenos, pero son muy buenos cuando los hablas en promedio. Pero los puntajes de riesgo tienen un problema grave cuando encontrás un paciente, es que no te predicen el riesgo individual, es el riesgo general de los pacientes que están en esas condiciones, que puede pasar, y entonces, ¿qué deberías hacer? Entonces, uno coge estas escalas, entonces coge la que usted quiera, la que más le guste, si la escala de sobrevida falla cardíaca, si la que usted quiera meter ahí, o los puntajes de calidad de vida, si usted quiere usar Minnesota, si usted quiere usar la de Kansas, y te van a predecir pronóstico y mortalidad en los pacientes, pero entonces en el paciente individual, ¿qué deberías hacer con él? Si el paciente te da una sobrevida al año de menos del 50%, ¿qué deberías hacer? ¿No hacerle más nada, no intervenir más nada? ¿O eso te está diciendo que el pronóstico es muy malo, entonces deberías hacer más cosas? Entonces, el punto de vista individual es lo otro que debemos tener en cuenta, porque los puntajes, como puntajes, son buenos para usted saber en dónde está parado, pero lo que sigue después tiene que ver mucho con las condiciones de su paciente. Y el último comentario mío es una pregunta, es que ¿qué hiciste con esos 3 casos clínicos que pusiste ahí? Y bueno, lo que llevamos de atención de estos pacientes acá en el hospital, en 2 ocasiones por falla cardíaca refractaria, pacientes que se hospitalizan con mucha frecuencia y que tenían desfibrilador,
hemos optado por el retiro de las terapias antitaquicardia. Lo hemos hecho en las dos ocasiones en compañía del doctor, porque precisamente de eso se trata el cuidado paliativo, de reconocer las limitaciones que como especialistas o como operadores del cuidado tenemos frente a las preguntas difíciles, y es pedir ayuda a quien de cierta forma lo hace mejor, obviamente apoyando desde el conocimiento médico. Entonces, cuando se ha tenido los escenarios lo hemos hecho, y siempre lo hemos hecho pues como en un enfoque interdisciplinario o con el acompañamiento de cuidado paliativo para el diálogo de saberes, sobre todo porque no es simplemente llevar al paciente a reprogramarlo y que vuelva con las terapias aprobadas, sino que sepa, entienda qué es lo que estamos haciendo y cuáles son sus consecuencias sobre la salud. Yo, pues, primero felicitar a Jairo, me parece que es una excelente presentación y que nos llama la atención a todos. Yo tengo una duda más como para el grupo de cuidado paliativo desde el punto de vista operacional. Es muy interesante el concepto en la figura que nos mostraba Jairo de cómo no dejar el cuidado paliativo para un renglón final, sino de hacerlo a lo largo desde unas fases un poco más tempranas de la enfermedad. Desde el punto de vista práctico y teniendo en cuenta las dificultades del acceso muchas veces a las interconsultas, a que pues, obviamente es mucho el trabajo y poder hacer un seguimiento de todos esos pacientes, o desde el punto de vista ambulatorio, cómo poder hacer ese vínculo del paciente que tiene ya una falla cardíaca que está progresiva y que uno ya, como lo mencionaba Jairo, vislumbra que va hacia una falla avanzada, cómo hacer ese enganche para que el paciente empiece ese manejo conjunto con cuidado paliativo. Yo creo que hay varias cosas que hay que analizar acá. Primero, el cuidado paliativo es un síntoma, o sea, la especialidad nace cuando un grupo de disciplinas, enfermería y psiquiatría, empiezan a ver que los pacientes al final de la vida nadie se ocupaba de ellos porque eran igual a fracaso, pérdida y de una u otra manera sensación de desprestigio. Eso hace alrededor de unos 30, 40 años. Empieza a moverse inicialmente el cuidado paliativo en oncología y empieza a verse que realmente en diferentes áreas se requiere la intervención del final. Digo síntoma porque lo ideal es que todo médico que vea pacientes dentro de su seminario, por decir algo, el médico general en su formación básica, aparte de saber la digoxina, cuáles son las contraindicaciones, cómo es la evolución de la falla cardíaca, entienda que hay una forma de dar medidas paliativas al final y que de una u otra manera el seminario debería tener un tratamiento también paliativo, aparte de conocer cuáles son los ideales manejos de los IECAS, manejo de los diuréticos, todo lo otro que le enseñan a uno. Primer punto. Segundo, la interfaz es complicada porque en nuestra cultura, y lo digo por experiencia propia, a un paciente lo mandan a consulta de cuidado paliativo y de una u otra manera ya hay un lenguaje claro, me voy a morir. Y ahí hay una situación compleja porque el paciente requiere una cosa que yo llamo la esperanza mínima vital. Cuando un paliativista llega a acompañar a un paciente, no necesariamente viene a acompañar su muerte, sino a acompañar los síntomas y las elaboraciones psíquicas que está llevando el deterioro de su cuerpo. Entonces, lo ideal es que, como hablaban ahorita de clínicas de insuficiencia cardíaca, en un grupo interdisciplinario existiera la posibilidad de que existiera cuidado paliativo. Yo siento que estamos progresando en el hospital. Efectivas hay 12 horas diarias, 2 profesionales trabajando 6 horas para todo el hospital, incluido pediatría, las unidades de cuidados intensivos. Somos insuficientes, pero creo que con el tiempo va a haber posibilidades de que, por ejemplo, cardiología tenga la posibilidad de intervenir y en ese corte transversal en donde un paciente está ya dando visos o necesita una intervención con respecto al sentido de su vida frente a la enfermedad, el paciente que llega con la enfermedad cardíaca después de un infarto y empieza a tener esas pérdidas, empieza a tener un sufrimiento y una necesidad de intervención no necesariamente farmacológica, pero sí paliativa. Entonces creo que en el futuro cada vez necesitamos más paliativistas. Esa es la respuesta como que podría dar más clara. Bueno, muchas gracias.